Uno de los torneos más apasionantes que nos ha maravillado por la garra con la que se defiende el orgullo de un continente, un certamen en el que hemos visto caer a los gigantes y luego hemos sido testigos de su revancha, de acariciar la gloria, sin importar el tiempo que hayan esperado para poder tener el trofeo entre las manos. Es por eso que esta vez en Deportrip recordamos algunas finales épicas de la Copa América. La mayoría fueron grandes juegos y varias de ellas también cargan con un contexto relevante para colocarlas en este podio. Este duelo es todo un clásico en Copa América y se han vivido capítulos épicos de esta rivalidad. Uno de ellos tuvo lugar en la edición 2007. Brasil y Argentina fueron los dos titanes que disputaron la final en el Estadio Olímpico José Pachencho en la ciudad de Maracaibo. Como se esperaba, fue un partido muy disputado en medio campo, pues el trofeo y el placer de vencer al archirrival estaban en juego. Pronto, a tan solo 4 minutos de arrancado el partido, la verde amarela se pondría arriba en el marcador. Un trazo largo fue recepcionado por Julio Baptista en el área rival, quien se acomodó para meter el derechazo para vencer a Bondancieri y colgarla en el ángulo. Obviamente esta anotación iba a llevar a los argentinos a buscar el empate. Dentro de las aproximaciones hubo un disparo de Riquelme que dio en el poste, pero desafortunadamente para la causa albiceleste, Ayala, al tratar de cortar un centro, metió un autogol y con esto se amplió la ventaja de la canariña. Finalmente, ya en el segundo tiempo, un contragolpe sepultó las esperanzas argentinas. Wagner Love condujo el balón, lo sirvió para Dani Alves y este definió al poste más lejano para marcar el 3-0 final. Una coronación de Brasil bastante contundente. Batista, ele contra o Ayala, pé direito, bateu! Gol! Aí lá vem o Brasil, Daniel, cruzamento, olha o gol contra! Gol pra ele, a chance do terceiro, bateu cruzado! Gol! Foi capitão durante toda a Copa América. É o Brasil, campeão da Copa América 2007. Si hablamos de intensidad y garra cuando dos escuadras se enfrentan, uruguayos y brasileños se pintan solos. Se encontraron en la final de 1983. En aquella época se disputaba a ida y vuelta. El partido de ida se jugó en Montevideo. El cuadro charrúa se quedó con la victoria 2-0, mientras que la vuelta se disputó en el estadio Fonte Nova de Salvador de Bahía y dejó un empate a 1. Uruguay se coronó y nuevamente festejó en tierra brasileña, 33 años después del maracanazo. Del partido, Uruguay campeón de América, Uruguay campeón de América, amigos. México ha tenido buenas participaciones en este certamen, pero sin lugar a dudas la inolvidable ha sido en Ecuador 1993. En aquella ocasión fue la primera vez que el equipo azteca fue invitado a la Copa, comandados por Hugo Sánchez, dejando en el camino a Perú y Ecuador en cuartos de final y semifinal respectivamente, y llegaron a la final a la que se enfrentaron a Argentina, quien había pasado encima de su acérrimo rival Brasil en cuartos y superaron a Colombia en semifinales. Así como los mexicanos tenían a su hombre más talentoso al frente, la albiceleste contaba con el enorme Gabriel Batistuta, quien al minuto 63 abrió el marcador con un derechazo para superar al guardameta Jorge Campos. El cuadro mexicano se encontró con la oportunidad de emparejar el marcador desde la vía de penalti. Benjamín Galindo cobró con seguridad para poner el 1-1 en la pizarra, pero al 74 nuevamente Batistuta iba a terminar con las esperanzas mexicanas al colocar el 2-1. Esta vez con la zurda la puso pegada al poste y le dio la copa a su selección. Batistuta llega, Batistuta, gol. Ganó el mano a mano a Ramón. Pierna izquierda Benjamín. El disparo de Benjamín. 1-1. 1-1. Es Batistuta dentro del área. El disparo. Gol. Se acabó. Argentina, campeón de la Copa América. Te preguntarás cómo es que una final entre Bolivia y Brasil puede ser histórica siendo que la verde amarela fue amplio favorito. Bueno, este partido de 1997 se ganó el derecho de estar en esta selección de finales porque representó la cuarta copa para Brasil, la primera que ganaba en un territorio ajeno y además fue la primera vez que un equipo anfitrión caía en la final. Bolivia dejó en el camino a México, mientras que los verde amarela aplastaron a Perú 7-0 en semifinales. El partido decisivo tuvo lugar en el estadio Hernando Siles en La Paz. Fue un encuentro en el que la canariña desplegó buen fútbol. Al 40 Edmundo marcó el primero, dejando clara la superioridad. Sin embargo, para sorpresa de los espectadores, Erwin Sánchez empató el cotejo antes de que culminara la primera parte. Para la segunda mitad, los anfitriones no supieron cómo detener el poderío de su rival. Al 79 apareció Ronaldo para meter un zurdazo y colocar la ventaja en la pizarra, y cuando el partido estaba por terminar, C. Roberto, también de zurda, puso el 3-1 definitivo. Así se impuso la calidad en la cancha, y los bolivianos tuvieron que conformarse con ver a la distancia al campeón.
Bora para Ronaldinho, é bater pro gol, Ronaldinho, perna esquerda, bateu, gol! Campeão da Copa América, fora do Brasil, para alegar sua torcida, e eles gritam, eu tô maluco! Otro duelo vibrante entre charrúas y los dueños del Yoga Bonito se vivió en la final de 1995, edición del certamen celebrada en la República Oriental del Uruguay. La tradición dictaba que ambas selecciones buscarían el arco rival desde el silbatazo inicial, y así fue. La colectividad verde-amarela trataba de sacudir la portería uruguaya, mientras que los locales buscaban soportar a la ola amarilla y aprovechar un contragolpe para hacerse presentes en el marcador. Al minuto 30, el juego colectivo dio frutos, pues luego de una pared vino el servicio al área y Tulio llegó para rematar con el pecho. La calidad canairiña lograba imponerse hasta ese momento, pero Uruguay volvió al partido al 51. Javier Bengochea la colgó en un tiro libre para empatar. Se mantuvo el 1-1, por lo que el campeón se definiría en penales. Al final los locales se impusieron 5-3 y curiosamente Tulio pasó de héroe a villano, pues falló su tiro penal y condenó a Brasil al subcampeonato. Partiu Túlio, pé direito, bateu, Alves pegou. Partiu Gutierrez, pé direito, bateu, é gol. Dunga, pé direito, bateu, é gol. É do Brasil, permanece viva a esperança brasileira. Ele, Tafarel, partiu, bateu. Acabou. A continuación, una rivalidad que en años recientes ha dejado grandes emociones para la Copa América. Esta edición de 2015 se celebró en Chile. La escuadra local buscaba lograr algo importante con esa generación de jugadores, quienes además de fútbol dejaban mucha entrega en cada partido. Por su parte, Argentina quería romper la sequía y volver a ganar el torneo guiados por Lionel Messi. En fase de grupos, los andinos pasaron como primer lugar tras derrotar a Ecuador, empatar con México y golear a Bolivia. La albiceleste tuvo un camino similar en cuanto a resultados, pues empataron con Paraguay y se impusieron a Uruguay y Jamaica. Ya en cuartos de final, los chilenos echaron a los charrúas por la mínima, mientras que los argentinos dejaron en el camino a Colombia en penales. En semis, los anfitriones derrotaron 2-1 a Perú y la albiceleste le pasó por encima 6-1 a Paraguay. La final se disputó en el Estadio Nacional en Santiago. Fue un partido muy reñido, por momentos ambos concentrados en no cometer errores, mucha intensidad. En las bancas, Sampaoli y el Tata Martino con la tensión al borde. El marcador no logró moverse y la definición llegó desde los 11 pasos, una tanda fatídica para la albiceleste. La roja lo ganó 4-1 y así consiguió su primera Copa América. El cruce de Medel y nos salvamos. Y nos salvamos. ¡Le ganamos! ¡Bravo! Alexis le pegó. ¡Chile campeón! ¡Chile campeón! ¡Chile campeón! Desde más de 100 años de historia en su fútbol, es el mejor de América. Para que lo escuchen en todo el mundo. Una nueva edición de Argentina contra Chile por el título llegaría más pronto de lo que se esperaba. En 2016 se disputó la Copa América Centenario. Esta edición extraordinaria se jugó en Estados Unidos. El destino parecía estar trazado, pues ahora se encontrarían desde la fase de grupos. Así abrieron su actividad en el sector D. En este duelo la albiceleste se impuso 2-1. Luego los andinos derrotaron a Bolivia y Panamá para ponerse en segundo lugar, mientras que los argentinos pasaron con marca perfecta, consiguiendo las 9 unidades para ponerse como líderes de grupo. Esta versión albiceleste parecía estar sedienta de revancha. En cuartos vapulearían 4-1 a Venezuela y en semis también le clavaron 4 a Estados Unidos. Por su parte, la roja le dio una goleada histórica a México de 7-0 en cuartos de final y en la siguiente ronda vencieron 2-0 a Colombia. Un nuevo capítulo decisivo entre estas dos escuadras llegó el 26 de junio de 2016 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. De nueva cuenta empataron sin goles y quien se coronara lo haría en penales. Desafortunadamente para la causa albiceleste volvieron al piso, pues perdieron 4-2. Otra vez una terrible tanda que dejaba a Messi ahogado en medio del llanto porque falló su penal y otra vez quedaban en la orilla. Un duro golpe para el 10 y para los dirigidos por Martino. La roja celebró su bicampeonato, su segundo título internacional en su historia. Y nos salvamos. Otto de López. Arturo le pegó. Claudio. Elevó. Medio arriba Leo Messi. Le pegó. Bravo. Acá está el gato. De Chile. Chile con la copa en alto le dice al mundo que no fue un verano de San Juan.
La final entre Perú y Colombia de 1975 fue por demás interesante. Una final que tuvo 3 partidos. Recordemos que en aquella época se jugaban a ida y vuelta. El primer enfrentamiento fue en Colombia. Esa vez los locales se impusieron por la mínima. El segundo duelo se jugó una semana después en Perú. En esta, los peruanos vencieron 2-0. Debido a que ambas selecciones habían ganado un partido, se jugó un tercero en Caracas, Venezuela. La selección peruana se llevó el triunfo por la mínima y así se coronaron después de 36 años, una eliminatoria histórica de Copa América. Luego de los terribles fracasos frente a Chile, había una sensación de que el fútbol le debía un trofeo a Messi. Una nueva oportunidad llegaría en la edición de 2021 celebrada en Brasil. Por primera vez desde 1991, participaron únicamente las 10 selecciones de la CONMEBOL, sin la presencia de selecciones invitadas. Fueron 2 grupos con 5 selecciones cada uno. Argentina fue líder del grupo A y Brasil haría lo propio en el grupo B. Ambas escuadras con números parejos, 10 puntos, 3 partidos ganados y 1 empatado. En cuartos de final, la albiceleste ganó 3-0 a Ecuador, mientras que Brasil venció por la mínima a Chile. En semis, los argentinos ganaron 3-2 en penales a Colombia y por su parte la canariña, nuevamente por la mínima, superó a Perú. El 10 de julio de 2021, el Estadio Maracaná fue escenario para la final entre estas dos grandes selecciones. Una cita con la historia en la que Di María, quien siempre había sido un aliado para Lionel, marcó el gol al 22, recibió un pase de Rodrigo de Paul y luego la puso por encima del arquero. Un poema de gol con dedicatoria especial para darle a Messi la tan anhelada Copa América y para poner a vibrar a todo el pueblo argentino. Ahí está De Paul, más adentro y como decía Juan Pablo, qué linda pelota iba Di María, dale. Ahí está que vale, dale Fideo, viene, gol. ¡Gol! Sí, argentino nuestro, gritalo. ¡Gol! Así llegó el 15º título del albiceleste y de paso el fútbol saldó una cuenta pendiente con el 10. Cuando el árbitro dice final, señoras y señores, sí, campeones. Festejalo con nosotros, campeones. Vamos Argentina, campeón de América, 28 años han pasado, ¿qué me importa? Sin lugar a dudas, este torneo nos ha dejado finales sumamente emocionantes. ¿Cuál es tu final favorita? Déjanos tu respuesta en comentarios. Si el video te gustó, te invito a dejarnos tu like, compartirlo con amigos y familiares, así como suscribirte al canal si aún no lo haces. Recuerda activar la campana de notificaciones para que te enteres de un nuevo video y sigas con nosotros por este viaje con las mejores historias deportivas. Hasta la próxima.